Vamos a estar mirando los últimos versículos del capítulo 4 de el Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor desde el versículo 43 del capítulo 4. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Cafarnaún un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. No sé si ustedes han escuchado por este tiempo, me imagino que sí, la mayoría, acerca de los terraplanistas. ¿No han escuchado? Uy, eso ya es muy popular. Todas aquellas personas que creen, afirman y están convencidas de que la Tierra es plana. A través de YouTube, que ha sido el medio más usado para traer adeptos a esta creencia, a esta afirmación, son muchas las personas que han sido atrapadas por esta idea. ¿Sí? No valen los estudios, las fotografías, todo lo que se ha hecho de astronomía, y viendo y mostrando que la Tierra es redonda, que es una bola, es una pelota achatada en los polos y que nosotros vivimos en ella. Ellos están totalmente convencidos de eso y lo afirman y se apoyan en eso, y esa es una doctrina para ellos y pelean y entregan su vida afirmando eso. Podríamos decir que es la mayor estupidez que hemos escuchado, cuando las evidencias son totalmente diferentes. No creen en las verdades que se pueden ver, que se pueden palpar, sino en una idea loca que no tiene absolutamente ningún fundamento. Esto tiene que ver también con problemas mentales. Bueno, pero miremos, hermanos amados, cómo este Evangelio de Juan nos habla principalmente acerca también de lo que es la fe. En los últimos versículos el apóstol Juan dice que él escribe todas estas cosas para que los oyentes crean que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, allí en el capítulo 20, verso 31. Así que la palabra creer aparece más de 100 veces en este evangelio. ¿Qué recibe una persona que cree en el Señor Jesucristo? Lo primero es que es adoptado, en su familia como hijo. ¿Sí? Se les da el regalo, el don de la vida eterna. Ya no irán a juicio, ¿sí? Porque han sido justificados.
serán o seremos partícipes de la resurrección de los muertos una vez que el Señor regrese. Otra de las bendiciones que tienen aquellos que han creído es que ahora en ellos está la presencia del Espíritu Santo. Son personas que ya no viven en la oscuridad, en las tinieblas, y personas que son capacitadas por el mismo Señor, por medio de su Espíritu, para dar testimonio, para servirle a Él de una manera efectiva. Ahora, el creer en Cristo no es una opción, es un mandamiento. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Miremos lo que dice Juan capítulo 6, Juan 6, verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y mire lo que dice el verso 29. El Señor Jesús dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El creer en el Señor Jesucristo. Pero algo muy triste, mis hermanos, y trágico a la vez, es que la mayoría de las personas se niegan a creer en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús lo advirtió en el Sermón del Monte cuando Él dijo, mire, el camino ancho y espacioso es el que muchos escogen, mientras que el camino estrecho, la puerta angosta, dice, pocos son los que la hallan. Así que Él también declaró, mire, muchos son los que son llamados, pero pocos los escogidos. De tal manera que los religiosos, los que hacen buenas obras, nunca van a ser, nunca podrán ser justificados. Nunca podrán creer realmente. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como dice allá Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. De tal manera que la incredulidad es un pecado. Es un pecado que trae condenación. La incredulidad es un pecado que no es perdonado. Todos los demás pecados son perdonados. Pero el pecado de la incredulidad ya en sí mismo lleva una sentencia, que es el infierno, la muerte eterna. Miremos lo que dice Juan 3:18. Juan capítulo 3, verso 18. El que, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la persona incrédula está bajo condenación. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene? Recordemos lo que dice allá en Juan también. Dice que el Espíritu Santo cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Porque no han creído en mí, dice el Señor Jesucristo. Porque no han creído en mí. O sea que hay corazones malos llenos de incredulidad, como dice allá Hebreos 3:12. Son corazones de personas que no han sido regeneradas, personas que se deleitan viviendo en las tinieblas, viviendo en pecado, que aborrecen el evangelio, lo detestan. No me hable de eso. No me diga nada acerca de eso, que yo no creo nada de eso. Y fuera de eso, ese corazón entenebrecido aún es asusado por Satanás, y la palabra dice que Satanás ciega el entendimiento. Allá en Corintios, 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes?
de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, ¿cierto? El Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el incrédulo endurece su corazón. ¿Y qué hace Dios con ese incrédulo que endurece su corazón? Lo endurece aún más. Recordemos el caso de Faraón. Faraón endureció su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Endureció el corazón de Faraón. Lo pueden ver allá en Éxodo capítulo 4. Muy bien. Entonces, ¿qué es la incredulidad, mis amados? En resumidas cuentas, la incredulidad es un rechazo a esa verdad salvadora que trae el Evangelio, que está escrita allí en la palabra de Dios, en las Escrituras. ¿Mm? Miremos lo que dice un texto allá en Juan 8, 45 y 46. Dice, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Por la incredulidad se rechaza al Señor Jesucristo. Recordémonos que Él es la verdad. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad, es la verdad encarnada y la vida. ¿Mm? Y fíjense que a pesar de tantas señales que el Señor Jesucristo había hecho, ellos no creyeron. Se negaron a creer en el Señor Jesucristo. Fijémonos que el pueblo de Israel lo rechazó, así como había rechazado el pueblo de Israel en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, las obras que Dios había hecho a través de la historia del pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, en los relatos de los evangelios encontramos como varios niveles de incredulidad, por así decirlo. El primer nivel es cuando se conocen las escrituras. Cuando me refiero aquí a las escrituras, estoy hablando al Antiguo Testamento. Se conocen las escrituras, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los discípulos como Andrés y Juan, que eran discípulos de Juan el Bautista, ellos conocían las escrituras, ¿sí? Pero cuando ellos escucharon y presenciaron cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan, ellos ¿qué hicieron? Creyeron en Él y lo siguieron. O sea, había corazones preparados, ¿sí? Pero todavía no habían sido expuestos ante la verdad. Un segundo nivel es cuando no se tiene la información correcta. ¿Mm? O sea, no solamente podemos hablarles de Cristo, pero no se tiene la información adecuada. ¿Mm? No se han recibido las palabras adecuadas para que esa persona sea persuadida. Recordemos el encuentro que el Señor Jesucristo tuvo en el texto anterior con la mujer samaritana. Esta mujer quedó sorprendida al ver cómo el Señor Jesucristo conocía su propia vida, ¿sí? Cómo le manifestó que Él era el Mesías y cómo ella creyó ante la palabra que el Señor Jesucristo le dio. O sea, fue convencida. Y recordemos que también a través de la palabra de Cristo, muchos allí en la ciudad fueron también convencidos y creyeron. Muy bien. Un tercer nivel es aquellos que dicen que necesitan evidencias. O sea, que hay falta de evidencia. Es que yo necesito ver para, para creer. ¿Mm? Estas personas habían oído quién era Cristo, habían escuchado que Él hacía milagros, que hacía señales, pero que ellos necesitaban verlo de primera mano para poder creer en Él. O sea, que probara que era el Mesías a través de los milagros, mis amados. Ahora, Cristo realizó muchos milagros, pero no todas esas personas que contemplaron los milagros del Señor Jesucristo recibieron una fe salvítica.
o una fe salvadora. ¿Mm? No fueron suficientes para persuadirlos. Pero para otros sí, por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo escuchó hablar de las cosas que que el Señor Jesucristo estaba haciendo, y él creyó, creyó en él. Y finalmente, el cuarto nivel de incredulidad generalmente se encuentra en personas que son muy religiosas, ¿sí? Personas que se creen buenas en sí mismas, que son justas delante de sus propios ojos. ¿Mm? Entonces ellos deliberadamente han endurecido su corazón a otras cosas. Yo soy bueno, yo no necesito de eso, no necesito de Cristo. ¿Mm? Se niegan a creer en Cristo, se niegan a creer en ese evangelio de la gracia. ¿Y sabe quiénes son los representantes más notorios de este grupo? Los fariseos, mis hermanos, muy bien. El ejemplo clásico. Ellos conocían las escrituras, ¿sí? Ellos conocieron a Cristo, vieron sus obras, pero se negaron a creer. No quisieron creer ante todas las evidencias. Al contrario, ¿qué hicieron? Afirmaron que el Señor Jesús venía de parte de Satanás, que él echaba a los demonios por el poder de Belcebú. Se negaron ante las evidencias. ¿Mm? Estas personas son pobres, ciegos, esclavos, están oprimidos por el pecado. Ahora, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio allí en Galilea, recordémonos que la vez pasada estuvo en Samaria. ¿Y él de dónde venía? De Judea, de las fiestas de, de Judea. Muy bien. Ahora, cuando él llega allí a Galilea, los galileos realmente no se impresionaron con él ni con sus palabras. ¿Por qué? Porque él había crecido en medio de ellos. Él había crecido allí en Nazaret. Ellos creían conocerlo. ¿Mm? Incluso algunos demandaban señales y milagros. Y precisamente en este texto nos narra la historia de cómo el Señor Jesucristo ayuda en su fe a uno de estos galileos de ese tercer nivel de incredulidad para que llegue al nivel de la fe que salva. ¿Mm? Muy bien. Miremos lo que dice los textos. Vamos a dividir este pasaje básicamente en tres partes. ¿Mm? La primera parte es cómo se considera esta persona, en este caso que vamos a ver que es un oficial, no un oficial, no, bueno, sí un oficial del rey. ¿Mm? Miremos lo que dice los textos del versículo 43 al 45. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Por qué habla de que 2 días después? ¿Dónde estuvo esos 2 días? En Sicar, ¿cierto? En Samaria. Estuvo allí con los samaritanos, pero el Señor después continuó su viaje a Galilea. Recordemos que ese tiempo que permaneció allí en Samaria es un tiempo profético para anunciar el Evangelio a los gentiles. Pero su labor principal estaba el anunciar el Evangelio primero a los judíos. Allí los de Sicar lo recibieron como el Salvador del mundo, creyeron en él como el Salvador del mundo. Pero él tenía que ir y dar esas nuevas noticias primero al pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Era un proverbio que se utilizaba en otro tiempo. Pero fíjese que hay un contraste, ¿no? Pero dice que los samaritanos, perdón, que los galileos, ¿qué hicieron los galileos? Lo recibieron, ¿cierto? Lo recibieron. Pero no, ahí nos está diciendo que ellos hayan creído en él. Lo recibieron por lo que habían escuchado, lo recibieron por lo que habían
visto. ¿Mm? Y el mismo Señor Jesucristo da testimonio. El profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Mm? O sea que realmente los galileos no lo honraron por quien el Señor Jesucristo era realmente. O sea, el Hijo de Dios, Él, el Mesías. Lo recibieron sí como algo novedoso, un hacedor de milagros. ¿Ah? Parece que estaban buscando cosas como sobrenaturales, extrañas, para satisfacer su propia curiosidad, ¿no? Para ver cosas espectaculares. ¿Mm? Muy bien. El segundo aspecto es cómo el Señor Jesús confronta esta incredulidad de este hombre. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Aquí hay una mención nuevamente al pueblo de Caná. Dice que fue donde el Señor Jesucristo hizo el primer milagro que está registrado, de los 7 milagros que están registrados en el Evangelio de Juan. Pero ya en Judea, allí en Jerusalén, él también había hecho muchos señales y muchos prodigios. ¿Mm? Muy bien. Dice la palabra que vino un oficial del rey. Un oficial del rey. Y vino desde la ciudad de Cafarnaún. Ustedes ya saben por geografía, porque ya estudiaron el video que les mandé, que Cafarnaún está a unos 25 kilómetros aproximadamente de Caná de Galilea. Y que Cafarnaún está como a unos 200 metros bajo el nivel del mar. El mar de Galilea está más o menos a esa altura. El mar de Galilea, sí señora. O lago de Genezaret. Él es el mismo. Entonces, viene este oficial del rey desde Cafarnaún a Caná de Galilea, donde se encontraba el Señor Jesucristo. ¿Ah? Parece que él se escuchó de los milagros que el Señor Jesucristo realizó en la fiesta. Posiblemente también haya escuchado del milagro que realizó también ahí en Caná algunas semanas antes, cuando transforma el agua en vino. ¿Mm? Ahora, se habla de un oficial del rey. Posiblemente estaba al servicio del rey Herodes Antipas. ¿De quién era hijo Herodes Antipas? De Herodes el Grande. Este Herodes Antipas más o menos estuvo gobernando desde el año 4 después de Cristo hasta el año 39. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo nació, estaba gobernando todavía Herodes el Grande, que fue el que ordenó la matanza de los niños. Pero este era el hijo, que es Herodes Antipas. ¿Sí? Se llama el tetrarca precisamente. Ahora, no es probable que este oficial del que se habla aquí, oficial del rey, hubiera sido un oficial del emperador romano. Lo más posible es que fuera un oficial de Herodes Antipas. Muy bien. ¿Qué hace este hombre? Pues ir a buscar al Señor Jesucristo. Algunos historiadores dicen que este hombre posiblemente pudo ser Chuza. ¿Recuerdan quién era Chuza? ¿Quién era Chuza? Bueno, tenemos que estudiar un poquito más la palabra. ¿Mm? Chuza era intendente de Herodes. Chuza era intendente de Herodes, mis amados hermanos. Lucas 8, 3.
¿Mm? La esposa de Chuza era una de las mujeres que andaban con el Señor Jesucristo. Otros dicen que pudo haber sido Manaén. ¿Mm? ¿Se acuerdan que también es? ¿Recuerdan quién fue Manaén? El que fue criado con Herodes. Se criaron juntos allá en Hechos 13:1. Recuerden que Manaén estaba después con el grupo de apóstoles allí en Antioquía cuando el Señor comisiona a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Ahora, esas son especulaciones porque la palabra de Dios realmente no nos dice quién era este oficial romano. Pero fíjense que la necesidad de este oficial fue la que impulsó a que buscara al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su hijo se encontraba enfermo, estaba a punto de morir. Y cuando él escuchó de que el Señor Jesucristo había viajado ya desde Judea hasta Galilea, dice que vino a él. Ya les digo, posiblemente había escuchado de los milagros del Señor Jesús, de transformar el agua en vino, o de lo que había hecho él en Judea. ¿Mm? O posiblemente, no sabemos si él estaba también en Jerusalén durante ese tiempo en que el Señor Jesucristo también estuvo allí en Jerusalén. Y este oficial le ruega que descienda y sane a su hijo. ¿Por qué que descienda? ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, Caná está mucho más alta, ¿sí? ¿Qué? Que Cafarnaún. Muy bien, eso está muy bien. Sé que están cuchillas en geografía. Y le pide que descienda y que sane a su hijo. ¿Mm? Aquí en el original esta expresión de que le rogó implica que está implorándole muchas veces al Señor Jesucristo, ¿sí? Que vaya y descienda con él para que pueda sanar a su hijo. Ahora, ¿qué se podría esperar de un miembro de la corte del rey Herodes ante una situación de estas? Podemos ver que este hombre se humilló. Este hombre no le importó su rango, sino que fue a pedirle a un carpintero que hiciera un milagro en la vida de su hijo. Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos determinar la fe de este oficial en este momento? Podríamos decir que tenía como alguna esperanza, ¿no? De que el Señor Jesucristo sanara a su hijo. ¿Mm? Por eso lo lleva a pedir la intervención del Señor Jesucristo. Había en él ansiedad porque la palabra dice que su hijo estaba a punto de morir. Pero fíjese que en este momento es una fe que no es una fe que trae salvación. Es una fe en que Cristo puede hacer milagros. ¿Sí? Y eso motivado por el desespero de la condición casi moribunda de su propio hijo. Ahora, diferente cuando el Señor Jesús ha tenido otros encuentros, por ejemplo, con la mujer sirofenicia, ¿cierto? ¿Ah? Ella le manifiesta que ella cree. En el caso del siervo del centurión, que era un soldado romano, el Señor Jesucristo elogia también la fe del centurión. Pero con este oficial no sucede nada de eso, sino al contrario. El Señor Jesucristo lo exhorta. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No nos pongamos a inventar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ah, si no viereis, ¿cierto? Señales y prodigios, no creeréis. ¿Mm? Y no se lo estaba diciendo solamente a él, se lo estaba diciendo a todos estos galileos que tenían una fe floja, una fe endeble, que no estaban prestando atención al mensaje de salvación, sino que estaban enfocados en los milagros. Hoy en día se promueve también esto. Venga por su milagro. Tal día reunión de milagros y sanidades. Mis hermanos, la iglesia no fue llamada a hacer eso, la iglesia fue llamada a proclamar a Cristo.
Otra cosa es que haya milagros y sanidades. Pero tristemente muchas de esas personas que reciben y aún que ven esos milagros no son salvas. Eso no es garantía de que una persona sea salva, la que vea un milagro o que reciba un milagro en su propia vida. Eso no es garantía de la salvación. ¿Mm? Ahora, ¿qué hizo el oficial, este oficial del rey? ¿Mm? Él pasó por alto esa exhortación que el Señor Jesucristo le hizo y nuevamente vuelve y ruega, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Mm? Antes que mi hijo muera. A pesar de la reprensión que el Señor le estaba haciendo a él y a los que estaban ahí junto con él, él siguió insistiendo, él siguió perseverando. ¿Mm? Creyó en la misericordia. Muy bien. Ahora, miremos los textos del 50 al 54. Cómo el Señor Jesucristo conquista esa fe que está en el nivel 3 a través de un milagro también, y la incredulidad, perdón, que está en el nivel 3 y y este hombre cree. Tiene la fe que salva. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Y por qué les hago énfasis en la geografía? Aquí lo menciona muchas veces, mis hermanos. Si nosotros no estamos atentos a eso, tenemos que tener una idea clara, conocer el mapa de Palestina. Así que los animo a que miremos esa parte geográfica y esa parte histórica. Muy bien. Ahora, vemos que el Señor Jesucristo no descendió a Cafarnaúm. ¿Qué le dijo? Ve, tu hijo vive. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice más adelante? Que en ese mismo instante su hijo fue sanado. Ese joven fue sanado. ¿Qué hizo el oficial romano? Acordémonos que en esa época no había celulares, entonces el oficial no podía saber que su hijo estaba siendo sanado, estaba a una distancia de más de 25 kilómetros y no había medios de comunicación o de mandar la razón urgentemente, pues tendría que venir alguien desde allá hasta Canaá, desde Cafarnaúm hasta Canaá. Pero ¿qué pasó con el hombre, con este oficial romano? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué sucedió? Perdón, sí. Era un judío, no era oficial romano, un oficial del rey. ¿Qué pasó con este hombre? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. No tenía todavía razón, no tenía todavía confirmación de que eso había sido una realidad. ¿Ah? Pero esas palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? Cambiaron su nivel de incredulidad y creyó en él. ¿Mm? Creyó en él. A través de la palabra que el Señor Jesús dio. Se realizó un milagro. Creyó la palabra y vio personalmente al Señor Jesucristo. Dice la palabra que este hombre se fue para su casa. No, él no tenía ninguna prueba de que eso había sido una realidad. ¿Qué hace este hombre? Atraviesa toda la región montañosa de Galilea, ahí está también en la geografía. Galilea era una región montañosa y desciende allá a las riberas, a las orillas del mar de Galilea, donde quedaba la ciudad. ¿De esta ciudad eran quiénes? ¿Qué discípulos de Jesús?
¿Recuerdan? ¿Quiénes eran? Pedro y Andrés, ¿cierto? Muy bien. Ok. Entonces él desciende. Ahora, hay algunos autores que dicen que él no viajó inmediatamente, sino que creyó firmemente en la palabra que el Señor Jesucristo le había, le había dado. ¿Mm? Dicen que él permaneció haciendo algunas labores ahí en Caná. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra con los siervos parece que también habían salido de Cafarnaún a tener el encuentro con este oficial. Los siervos le dan la razón de que el hijo había sido sanado. Y el oficial pregunta, ¿a qué horas fue que ocurrió eso? Y dijeron, ¿cuándo? ¿Qué le dicen? Ayer. Fue ayer a las 7, a la séptima hora. Hay también algunos autores que dicen que Juan se guiaba mucho por el calendario romano, pero parece que no es así, sino que es la hora judía, y la hora judía a las 7 es la 1 de la tarde. ¿Mm? La 1 de la tarde, pero de todas maneras hay en algunos comentarios podemos nosotros encontrar eso. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Este hombre creyó, vio el milagro, su hijo fue sano, su hijo fue sano. Creyó en la palabra del Señor Jesucristo, creyó en esa palabra que le dijo, tu hijo vive. ¿Y qué sucedió? Él cree. ¿Y qué hace después? ¿Qué dice la palabra? Todos los de su casa creyeron juntamente con él. Esa es la importancia, hermano, de que un varón dueño de casa crea. Creyó él y toda su casa. Aquí toda su casa no solamente se refiere a su esposa y a sus hijos, se refiere también a todos los siervos que este oficial tenía. ¿Vamos? ¿Y cómo Juan concluye este relato? ¿Qué dice? Esta es la segunda señal que Jesús, o que hizo Jesús, cuando fue de Judea a Galilea. Acuérdense que es la segunda de ¿cuántas? De 8. Perdón, yo les había dicho que 7, son 8. De 8 señales que el Señor Jesucristo hizo, que se mencionan en el Evangelio de Juan. Estas señales están dando a entender, quieren comunicar que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. La primera, la transformación del agua en vino en Caná, y la segunda, la sanidad del hijo de ese oficial romano, de ese oficial del rey, perdón, no es romano, este era judío. ¿Mm? Ahora, mis hermanos, hay una afirmación que me parece bien interesante que hace Wisber con respecto a esto. Dice lo siguiente, abro comillas. Si la salvación se basa en sensaciones, sentimientos, sueños, visiones, voces o cualquier otra evidencia carnal, usted se halla en un terreno muy peligroso. Es la fe en la sola palabra de Dios que nos da la seguridad de la vida eterna. Lo repito. Si su salvación se basa en sensaciones, sentimientos, sueños, visiones, voces o cualquier otra evidencia carnal, usted se halla en terreno muy peligroso. La fe en la sola palabra de Dios es la que nos da la seguridad de la vida eterna.
Miremos un texto que se encuentra allá en la primera carta universal del apóstol Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Wow. ¿Cómo está nuestra fe, mis amados? Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, hoy en internet, la internet y especialmente en YouTube, se escuchan una cantidad de barrabasadas, supuestamente cristianas. Una cantidad de cosas y a veces de pastores reconocidos, que la gente los escucha sin siquiera ponerse a cuestionar. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Esta es la seguridad absoluta, la palabra de Dios. No podemos creer todo lo que nos digan. Escucho algunos sermones de algunas personas que comparten, es que a mí me parece, es que yo siento, es que yo creo, es que mi doctrina. Y uno dice, y supuestamente están dando una opinión, una información cristiana para que los 10,000 o 15,000 o tantos seguidores lo aplaudan y digan eso es. Y no tienen absolutamente ningún sustento bíblico. Y las redes están infectadas de esas herejías, de esas mentiras, que parecen, ay sí, tan chéveres, tan bonitas. Porque eso ponen escenarios lindos y hablan personas muy bonitas, muy elegantes y chéveres, ¿cierto? Y hoy en día para los jóvenes y más informales y toda la cuestión y eso. Y los jóvenes quedan ahí, ay sí, mire lo que dice aquí. Pero no, mano, usted tiene que decir, mirar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y cuando escuchen esos mensajes, ¿se está hablando es de la palabra de Dios? ¿Lo que está diciendo esta persona tiene sustento bíblico o es apenas una idea que él cree, que piensa? Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, ser como los de Berea. ¿Será que este tipo sí nos está diciendo la verdad? Veamos qué dicen las escrituras con respecto a esto. ¿Mm? No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo me imagino. No es mi interpretación. Es que pensamos que la Biblia es de interpretación personal y no es así. No es así. Toda la Biblia, el contexto de la palabra de Dios, mis hermanos, tiene un mensaje general y cada uno de los libros se va desenvolviendo dentro de ese contexto. ¿No? Hablan a veces del contexto, pero ni siquiera conocen qué es el contexto. ¿No? Ni siquiera manejan textos, sino opiniones. Entonces tenemos que ser cuidadosos con todas esas cosas y ir a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es necesario conocer algo de geografía, conocer algo de historia, conocer algo de las costumbres de esa época.
de la cultura y cómo hacemos esos mensajes relevantes a nuestros días. La palabra dice que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, que el cielo y la tierra pasarán, pero que las palabras de Dios no pasarán. Hay algunos que piensan que esto es la palabra de cualquier hombre. Dicen, no, es que los apóstoles, tal apóstol era como muy severo, o este era como muy complaciente. Entonces ellos escribieron de acuerdo a lo que ellos vivían. La palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada, viene del corazón de Dios. No es porque un hombre se le ocurrió escribir una carta, sino porque Dios lo dirigió y lo inspiró a hacerlo. Por eso es que, mis hermanos, tantos ataques se han dado contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Hoy en día ya los grupos de homosexuales ya tienen su propia Biblia. Tienen su propia Biblia. Y tienen al pie comentarios. Tienen comentarios de que dicen que el Señor Jesucristo y Juan eran amantes. ¿Sí? Y que David y su Jonathan, que eran homosexuales. Y una cantidad de barrabasadas, hermano. Una cantidad de estupideces que, hermano, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y eso se está hablando y se está predicando. Y comienzan con cosas suavecitas, superficiales, así, y van ahondando. Así pasa con los terraplanistas. No creyeron las evidencias de la astronomía, de la fotografía, de los satélites, y afirman y fueron convencidos por el YouTube de que la Tierra era plana y entregan sus vidas diciendo que la Tierra es plana. Y hay muchos también que se llaman cristianos que están en este mismo plan, ¿sí? Metiéndole humanismo, metiéndole psicología a la palabra y queriendo embaucar a ¿quiénes? A los débiles, a los que no estudian la palabra, a los que no meditan en la palabra, a los que no conocen, o sea, a los ignorantes en la palabra. Por eso vez tras vez, necesitamos estudia la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Y a nosotros como padres nos corresponde eso. Enseñar a nuestros hijos. En el colegio no van a recibir la instrucción bíblica. En la universidad ya no van a recibir instrucción bíblica. Ya les van a decir que ya no son hombres ni mujeres. Que ahora puede ser un conejito en el cuerpo del hombre. O un gatito. Mis amados hermanos, tenemos nosotros que tomar conciencia de los tiempos tan peligrosos en que nos encontramos y aferrarnos a la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Como siempre les he dicho, como sapo en calabaza, aquí nadie me mueve. Esto es lo que Dios dice y si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Estamos? Tenemos, hermanos, que hacerlo. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Creer en el unigénito Hijo de Dios. Entender eso, nuestra salvación está en Él. Amén. Amén, muy bien. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Dios. Como leíamos al iniciar nuestra reunión, es tu palabra la que nos sostiene, es tu palabra la que nos da fuerza, es tu palabra la que nos da consuelo, es tu palabra la que nos salva. Padre, que anhelemos cada día estar metidos con tu palabra, aprender y conocerte a través de esa palabra tuya. Que esa palabra nos lleve cada día a relacionarnos más y más contigo, a amarte más, a servirte más y a cumplir el propósito para el cual tú nos has colocado aquí en la tierra en este justo tiempo. Gracias, Padre. Bendigo a tu iglesia en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.